Hay un lugar del que todos los lugareños prefieren no hablar. Un bosque tan denso y oscuro que parece tener vida propia. Pero lo que verdaderamente aterra no es su aspecto, sino lo que según dicen lo habita. Esta es la historia de Ana, una joven que no creyó en las advertencias, hasta que fue demasiado tarde. ¿Te atreves a escucharla? Ana era estudiante de fotografía en una universidad rural y siempre buscaba lugares únicos para sus proyectos. Había oído hablar del Bosque del Silencio, un lugar que muchos evitaban debido a la leyenda de Slenderman, una figura alta y sin rostro que, según decían, se llevaba a quienes osaban entrar. Para Ana, esto era solo un mito. La gente inventa historias para asustarse entre ellos, pensó. Así que un sábado temprano cargó su cámara, una linterna y un mapa mal hecho que encontró en internet y se dirigió hacia el bosque. Al principio todo era tranquilo. Los árboles altos bloqueaban la luz del sol, sumiendo el lugar en una penumbra constante. La única compañía eran sus pasos y el crujir de las hojas secas bajo sus botas. Sin embargo, cuanto más se adentraba, más extraño se volvía el ambiente. A unos 100 metros notó algo peculiar. Un árbol con dibujos extraños tallados en su corteza. Había ojos que parecían observarla y figuras alargadas que le resultaron perturbadoras. Siguió caminando y pronto encontró más árboles con los mismos grabados, como si alguien o algo los hubiera marcado a propósito. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el silencio absoluto. No había pájaros, ni insectos, ni el sonido del viento. Solo su respiración. Y luego el susurro. Ana, no sigas. Ana, vuelve. Ana se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Debe ser el viento, se dijo a sí misma intentando calmarse, aunque algo en su interior le decía que debía irse. Más adelante encontró una cabaña abandonada. Era pequeña, casi derrumbada, y parecía no haber estado allí por décadas. En el suelo había papeles dispersos con dibujos grotescos, similares a los de los árboles, y una frase repetida una y otra vez. No lo mires. No te detengas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió que ya había tenido suficiente y que era momento de volver, pero cuando salió de la cabaña, lo vio por primera vez. Al principio pensó que era un tronco alto y delgado, pero luego notó cómo se movía ligeramente. Una figura alta, sin rostro, con brazos que parecían alargarse hasta tocar el suelo. Congelada por el miedo, Ana trató de racionalizar lo que veía. Pero entonces la figura se movió. No caminó. Simplemente apareció más cerca, como si el tiempo entre ellos se hubiera doblado. Corrió sin mirar atrás, pero los susurros en su cabeza se hicieron más fuertes. Mírame, mírame. Cuanto más corría, más extraño se volvía el bosque. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor y el suelo se volvía irregular, como si intentara atraparla. En un momento de desesperación, Ana tropezó y cayó. Al mirar hacia atrás, lo vio de nuevo, esta vez tan cerca que casi podía sentir una energía opresiva emanando de él. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz fue tragada por el silencio. Finalmente vio lo que parecía ser la salida del bosque. Se levantó y corrió con todas sus fuerzas, pero justo cuando estaba a punto de llegar, sintió como si manos invisibles la sujetaran. Trató de resistirse, pero fue inútil. El último recuerdo que tuvo fue el rostro vacío de la figura inclinándose hacia ella. Días después, un grupo de senderistas encontró su cámara tirada cerca del borde del bosque. Las imágenes en su interior eran inquietantes. Las primeras eran paisajes normales, pero a medida que avanzaban, aparecían los dibujos en los árboles, y luego en las últimas fotos, una figura alta y sin rostro que se acercaba más en cada toma. La última imagen era un primer plano borroso, pero claramente mostraba algo inhumano, con tentáculos oscuros que parecían extenderse hacia la lente. Nadie supo más de Ana, pero las fotos fueron suficientes para que el Bosque del Silencio se convirtiera en un lugar del que nadie se atreve a hablar.